Buenos días, buenas tardes, en el horario que se encuentren. Mi nombre es Jesús Flores, soy de la carrera profesional de Socioimaginología y el día de hoy vengo a hablarles de las proyecciones de columna vertebral. Antes que nada, hay que saber las marcas topográficas de la anatomía de la columna cervical, marcas anatómicas del esternón y la columna torácica, marcas anatómicas de la columna lumbar. Asimismo, hay que recordar que tenemos 7 cervicales, de las cuales 2 de ellas tienen nombres. La C1 es el atlas, la C2 es el axis. Tenemos 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras que están compactadas y 4 coxales. AP de C1 y C2, atlas y axis. Posición del paciente en decúbito supino. Paciente centrado en el RCE y la línea central. Ajustar la cabeza sin abrir la boca. Superficie de la muerte en los incisivos superiores. Unión de los labios, alineada con la base del cráneo, puntas de las mastoides. Centrar el RI con el RC. Como último paso, debemos asegurarnos de que no haya rotación en la cabeza ni en el tórax. Asegurarse de que la boca esté totalmente abierta durante la exposición. Debe de hacerse esto como último paso, ya que algunos pacientes pueden tener incomodidad y debe de trabajarse con rapidez porque es difícil mantener esta posición. Errores frecuentes. Efecto match. Resulta muy frecuente ver en una fina línea atravesando la base o el vértice de la odontoides. Se trata de una ilusión óptica debido a las sombras superpuestas de estructuras subyacentes. Esta línea se le conoce como banda de match o efecto match. Otros artefactos. La aparente fractura vertical de la apófisis odontoides es un artefacto. Está producido por el espacio entre los dos dientes, en este caso los incisivos superiores. AP de apófisis odontoides, método AP de Fuchs y método de Judd. En ambas proyecciones es en decúbito supino o erguido. El PSM alineado con la línea central sin rotación. AP, método de Fuchs. Elevar el mentón lo necesario para llevar la línea mentomeatal, LMM, casi perpendicular a la parte superior del tablero de la mesa. Puede ser necesario cierto ángulo cefálico del RC si no se puede elevar lo suficientemente el mentón. Asegurarse de que no haya rotación en la cabeza. Los ángulos mandibulares equidistantes de la parte superior de la mesa. Centrar el receptor de imagen con el rayo central proyectado. El rayo central paralelo a la LMM, dirigido a la punta inferior del maxilar inferior. PA, método de Judd. Es una posición inversa a la AP. El mentón descansa sobre el tablero de la mesa y se extiende para llevar la LMM casi perpendicular a la mesa. Puede ajustarse el rayo central según las necesidades para que sea paralela la línea mentomeatal. Asegurarse de que no existe rotación en la cabeza y de que el receptor de imagen está centrado con el rayo central proyectado. Asegurarse de que el rayo central sea paralelo a la línea mentomeatal a través del hueso medio occipital a unos 2.5 centímetros o 3 infero-posterior a las puntas de las apófisis mastoides y ángulos mandibulares. PA axial de columna cervical. Posición del paciente en decúbito supino o erguido, centrar el plano medio sagital en el RC y en la línea central del RI. Elevar ligeramente el mentón cuando sea necesario para que el ángulo del RC se superponga al mentón sobre la base del cráneo para que la mandíbula se superponga solo a C1 y C2. Rayo central, angulado de 15 a 20 grados en sentido craneal, para entrar a nivel del borde inferior del cartílago tiroides y pasar a través de C4. Algunas otras bibliografías recomiendan que pase a través de la C5. Oblicuas de columna cervical. Se realizan oblicuas derecha e izquierda para comparar en 2 rayos incidentes, como oblicuas anteriores o posteriores. Las oblicuas anteriores se asocian a menos dosis en la tiroides. Posición del paciente. Se prefiere la posición erguida en sedestación o bipedestación, con todo el torso y la cabeza girados a 45 grados respecto al RI y la columna cervical alineada con el RC y la línea central del RI. Elevar ligeramente el mentón mirando recto hacia adelante o girar la cabeza ligeramente hacia el RI para evitar la superposición de la mandíbula sobre la C1. Centrar el RI sobre el RC proyectado. Lateral de cervicales. Posición del paciente. Colocar al paciente en posición erguida lateral, ya sea en sedestación o bipedestación con el hombro contra el receptor de imagen vertical.
Posición de la región anatómica. Alinear el plano medio coronal con el rayo central y con la línea media de la mesa y o el receptor de imagen. El centrado del receptor de imagen con el rayo central debe de colocar la parte superior del receptor de imagen unos 2.5 centímetros a 3 por encima del meato auditivo externo. Debemos de pedir al paciente que deprima los hombros, pedir al paciente que se relaje y dejar caer los hombros hacia abajo y delante lo máximo posible. Esta medida debe ser la última antes de la exposición porque es difícil para algunos pacientes mantenerla. Extender el mentón ligeramente hacia adelante para prevenir la superposición de la mandíbula con las vértebras superiores. La sombra de un grano de café. El arco anterior de C1 es una sombra que siempre resulta visible en las radiografías laterales. Se parece a una D mayúscula invertida, pero también se le conoce como sombra del grano de café. Se puede tomar como un comienzo anatómico cuando este se evalúa en la anatomía de C1 y C2. Lateral de columna cervical, en hiperflexión y hiperextensión. Posición del paciente. Se refiere a la posición erguida en sedestación o bipedestación, en la posición lateral con la columna cervical alineada con el RC y la línea central en el RI. Relajar y dejar caer los hombros lo más posible. En la hiperflexión, hacer descender el mentón hasta tocar el tórax si es posible. En la hiperextensión, elevar el mentón al máximo, siempre que el paciente se sienta cómodo. Asegurarse de que se incluye toda la columna cervical en ambas proyecciones. AP de columna torácica. Pies en el extremo del cátodo, efecto de talón en el ánodo. Se recomienda el filtro de compensación uniforme para que la densidad de la columna sea uniforme. Posición del paciente. En decúbito supino, columna alineada y centrada en la línea media. Flexionar la cadera y las rodillas para reducir la curvatura lordótica. Parte superior del RI 3 centímetros por encima del hombro. Asegurarse de que no haya rotación del tórax o la pelvis. Proteger los tejidos radiosensibles. Lateral de columna torácica. Plancha de plomo detrás del paciente. Posición del paciente. En decúbito lateral. Apoyo debajo de la cintura con la cadera y las rodillas flexionadas. Los brazos elevados y los codos flexionados. Proteger los tejidos radiosensibles. Alinear y centrar el plano medioaxial en la línea central. Parte superior del RI 3 centímetros por encima de los hombros sin rotación. Se debe colocar apoyos debajo de la parte inferior de la espalda cuando sea necesario para rectificar y alinear la columna con el fin de que este casi sea paralelo al tablero. Es útil una ligera curvatura natural que corresponde a los rayos divergentes. PA de columna lumbar. Se puede obtener una PA para que haya una mayor abertura de los espacios intervertebrales debido a la divergencia del haz. Posición del paciente. AP. En decúbito supino, columna alineada con la línea central. Flexionar cadera y rodillas para recibir la curvatura lordótica, sin rotación. Ellas a la misma distancia de la mesa. Centrar el RI en el RC. Criterios de evaluación. Se ve desde la T12 hasta la S1 como mínimo. Se ven los cuerpos vertebrales y las articulaciones intervertebrales y la apófisis transversa de la columna lumbar. Proyecciones radiológicas sin rotación que se manifiesta por la simetría de la apófisis transversa, las articulaciones de S1 y el sacro. La apófisis espinosa está en la línea media. Criterios técnicos. Contraste y densidad óptimos sin movimientos. Se ven claramente las partes blandas y las marcas trabeculares nítidas. Lateral de columna lumbar. Pies en el extremo del cátodo, plancha de plomo detrás del paciente. Posición del paciente. Decúbito lateral verdadero. Flexionar cadera y rodillas. Alinear y centrar el plano medio axilar en la línea central. Colocar apoyo debajo de la cintura cuando sea necesario para que toda la columna esté paralela al tablero. Nota: colocar apoyo en las rodillas. Centrar el RI en el RC. Como dato adicional, los pacientes con pelvis ancha y tórax estrecho pueden precisar un ángulo caudal del RC de 3 a 5 grados, incluso con el apoyo debajo de la cintura. Si el paciente tiene una curvatura lateral natural, escoliosis, colocar una convexidad hacia abajo. Oblicua de columna lumbar. Generalmente se obtienen ambas oblicuas derecha e izquierda en 2 rayos incidentes para comparar tanto si son oblicuas anteriores como posteriores. Posición del paciente. Oblicuas posteriores anteriores derecha e izquierda a 45 grados. Utilizar bloques triangulares de apoyo debajo de la pelvis y de los hombros para mantener la posición de las oblicuas posteriores. Alinear y centrar la columna respecto al RC y la línea central del RI. Nota adicional. Una oblicua a 50 grados es mejor para las articulaciones cigoapofisiarias de L1 y L2 y a 30 grados para L5 y S1. AP axial del sacro, con parrilla antidifusora. Posición del paciente. En decúbito supino, columna centrada en el RC, en la línea central, sin rotación de la pelvis. Ambas ellas en la misma distancia de la mesa. Centrar el RI sobre el RC proyectado. Proteger las gónadas en los varones.
APA axial de coxis. Se puede realizar una APA con un ángulo cefálico de 10 grados si el paciente no puede soportar peso sobre el área de coxis en decúbito supino. Se debe vaciar la vejiga urinaria antes de realizar la exploración. Posición del paciente en decúbito supino, apoyo debajo de las rodillas, protección de las gónadas en los varones, alinear y centrar el plano medio sagital en la línea central sin rotación, centrar el RI en el nivel del RC proyectado. Lateral de sacro. La lateral de sacro y la lateral de coxis se pueden obtener como una única proyección si se está explorando el sacro y el coxis. Reduce la exposición que recibe el paciente. Parrilla antidifusora, plancha de plomo detrás del paciente. Se recomienda el uso de un filtro de compensación tipo Boomerang. Posición del paciente en decúbito lateral, cadera y rodillas flexionadas en posición lateral verdaderas. Centrar el sacro en el RC y la línea central. Alinear al paciente en el RI con un RC centrado correctamente. Lateral de coxis. Aquí vamos a usar nuevamente parrilla antidifusora, plancha de plomo detrás del paciente, uso prudente del CAE. Posición del paciente. En decúbito lateral con la cadera y las rodillas flexionadas a 90 grados, posición lateral verdadera. Centrar el coxis en el RC y en la línea central de la mesa. Recuerde que el coxis se localiza superficialmente entre las nalgas y ligeramente superior al nivel del trocánter mayor. Centrar el RI en el RC. Lateral de L5-S1, columna lumbar, parrilla antidifusora, plancha de plomo detrás del paciente, posición del paciente, decúbito lateral verdadero, flexionar cadera y rodillas, plano medio axilar, alineado con la línea central y el RC, colocar apoyo debajo de la cintura cuando sea necesario para que toda la columna esté paralela al tablero, colocar apoyo entre las rodillas, centrar el RI en el RC. Criterios técnicos de la imagen, contraste y densidad, óptimos y sin movimiento, se ven las partes blandas y los detalles óseos de los cuerpos vertebrales, los espacios articulares y las apófisis espinosas. En estructuras anatómicas observamos cuerpos vertebrales de la L4 a la S1, espacios articulares intervertebrales y agujeros intervertebrales abiertos.